Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. La meditación de la tarde de este tercer día se titula Cuidadores como Claret. Hemos visto ya dos elementos fundamentales de nuestra vida, que son la relación filial para con Dios y la relación fraternal para con los demás. Todo esto nos ofrece una base sólida para profundizar en ciertos aspectos de la vida cristiana. La filiación y la fraternidad van a suponer siempre exigencias, pero nos van a dar una libertad, la libertad para poder entregarnos, darnos, tal como lo vivió Jesús de Nazaret. Por lo tanto, cuidar nuestra relación con Dios, con nosotros mismos, con los demás y con la creación entera, es un desafío para nosotros. Todo esto expresa nuestra entrega de amor. Comencemos nuestra meditación con un breve momento de oración. Señor, concédenos ser conscientes del amor y el cuidado que has tenido de nosotros, desde la eternidad hasta la eternidad, y haznos cooperadores tuyos en el amor y cuidado de los hermanos y de toda la creación. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La meditación de esta tarde tendrá 4 puntos. Los 3 primeros, como ya acostumbramos a hacer, centrados en el itinerario de nuestro Padre Fundador. El primer punto se titula Libres para amar cuidando. El segundo punto, Modos de vivir el cuidado. Y el tercer punto, Algunos cuidados específicos. Recorreremos el camino de Claret, cómo él consiguió una libertad para poder cuidar. Segundo, cómo trató de cuidarse para poder cuidar. Y tercero, los cuidados específicos que tuvo para las personas en los distintos lugares en los que vivió. Y finalmente el cuarto punto lo centraremos en nosotros, llamados a vivir como cuidadores. Centrémonos ahora en el primer punto, libres para amar cuidando. Contrariamente a lo que podría parecer, Claret mismo nos dice que su afición a la fabricación textil le estaba quitando libertad. Se estaba convirtiendo en una especie de adicción para él. Llega a decir en la autobiografía número 66, todo mi objeto, todo mi afán era la fabricación. Por más que diga, no lo encareceré bastante. Era un delirio el que yo tenía por la fabricación. ¿Y quién lo habría de decir? Que esta afición tan extremada era el medio de que Dios se había de valer para arrancarme precisamente del amor a la fabricación. Qué curioso, ya hemos recordado el primer día cómo Claret, aunque veía que el futuro le brillaba por el éxito, la fortuna, el reconocimiento, sentía en su interior una inquietud, un vacío. Dios le demostraba que no era tan libre como él se imaginaba. Él creía que consiguiendo los logros del estudio y del trabajo en el mundo textil, sería libre para hacer lo que quisiera. Dios le demostraba que no era tan libre como se imaginaba. La frase evangélica que recordó era una llamada a recapacitar y recuperar la auténtica libertad, tal como él mismo lo reconoció, y dice en el número 68 de la autobiografía, en medio de esta varaunda de cosas, estando oyendo la Santa Misa, me acordé de haber leído desde muy niño aquellas palabras del Evangelio.
¿De qué le aprovecha al hombre ganar todo el mundo si finalmente pierde su alma? Mateo 16, 26. Continúa Claret diciendo: esta sentencia me causó una profunda impresión. Fue para mí una saeta que me hirió el corazón. Yo pensaba y discurría qué haría, pero no acertaba. Cuando ya tenía clara y vivía su vocación apostólica, tuvo al menos 2 momentos decisivos que creyó que se le quitaba la libertad para ser misionero, a la cual creía que Dios le había llamado. Estos fueron cuando tuvo que aceptar 2 nombramientos, el de ser arzobispo de Santiago de Cuba y más tarde el de ser confesor de la reina Isabel II. A pesar de sus resistencias, en cada una de estas 2 ocasiones, Claret fue descubriendo una nueva libertad para poder cuidar de y darse a los demás. Esta libertad era la expresión de la armonía interior que Claret estaba tratando de vivir. Por más que se resistió a aceptar los cargos, una vez que vio que era la voluntad de Dios y se puso en armonía con esa voluntad, descubrió un espacio inmenso de libertad para vivir cuidando de los demás como misionero. El segundo punto de nuestra meditación se titula Modos de vivir el cuidado. Claret se sintió libre y en armonía para cuidar de 4 ámbitos fundamentales de su vida: la relación con Dios, consigo mismo, con los demás y con la naturaleza. Para ello trató de cultivar algunas actitudes o virtudes que él consideraba fundamentales. Centrémonos en algunas de ellas, porque creo que aunque son virtudes que se vivían de una manera muy propia de la ascética del siglo XIX por parte de Claret, nos pueden dar pistas para vivir como personas centradas en Dios y en la misión, libres y dispuestos para cuidar hoy. Llama la atención que Claret dijera que la primera virtud que procuró como apóstol fuera la humildad. Lo hizo tanto respecto de sí mismo como en su relación con los demás. Es sintomático que de esta virtud, por lo que sabemos, es de la que durante más tiempo se examinó. Él mismo dice que llevó examen particular de esta virtud por más de 15 años. Hay un testimonio que dice que la llevó 18 años. Como él mismo dijo a propósito de su modo de vestir durante la juventud, que le gustaba hacerlo de forma elegante, quizás demasiada. También en su época de misionero anotó: observaba en mí algún retoño de vanidad. Ya cuando estaba en Vic de seminarista, descubrió la importancia de trabajar esta virtud para ser libre. Y allí es cuando descubre que Dios lo fue caldeando como en una fragua para convertirlo en un apóstol humilde. Por lo que se refiere a su ministerio apostólico, la humildad le ayudaba por un lado a relativizar las críticas, calumnias y humillaciones, pero al mismo tiempo los éxitos, los halagos y las adulaciones. Por otro lado, tal como él mismo afirma, con las ganas que a veces sentía de hablar de los sermones, etc., habría cacareado como las gallinas y habría perdido todo el fruto. Es decir, la humildad le ayudó a no dejarse afectar excesivamente, ni por lo favorable ni por lo adverso, y a dar solo la gloria al Padre Dios. Si la humildad es como la raíz del árbol, dice Claret, la mansedumbre es el fruto. Centrémonos en esta segunda virtud, la mansedumbre.
De su experiencia, Claret deduce que no hay virtud que atraiga tanto a la gente como la mansedumbre. Llega incluso a decir que esta virtud es una señal de vocación al ministerio de misionero apostólico. En cambio, le consta por experiencia que el celo amargo es arma de que se vale el diablo, y el sacerdote que trabaja sin mansedumbre sirve al diablo y no a Jesucristo. No pocas veces, dice Claret, el mal genio y la ira, o la falta de mansedumbre, se encubre con la máscara del celo. Tercera virtud, Claret dice: había observado que la santa virtud de la pobreza no sólo servía para edificar a las gentes y derrocar el ídolo de oro, sino que además me ayudaba muchísimo para crecer en humildad y para adelantar en la perfección. En el cuidado de sí mismo, la pobreza le ayudaba a mantenerse libre, sin apegos ni apetencias, prescindiendo de que la gente lo viera o no. En el cuidado de los demás, la pobreza le ayudaba a garantizar su servicio misionero, desinteresado, sin aprovecharse en nada de los demás para su propio beneficio. Esto lo mantuvo hasta el final. Por ejemplo, cuando tuvo que viajar a Roma en 1865 a causa del reconocimiento del Reino de Italia, el padre Chiffré se encargó de buscar hospedaje y para ello acudió al padre José Rech, mercedario, que por muchos años fue compañero de los primeros claretianos en la casa misión de Vic. Dicho padre respondió a su solicitud diciendo: con nosotros estará con pobreza, pero con libertad. Con los jesuitas estará con más abundancia, pero con menos libertad. Con los paules puede estar con mucho retiro. Elija pues su excelencia. Y ya sabemos que tanto en esta ocasión como más tarde, en los años 69 y 70, Claret siempre escogió el convento de San Adrián de los Mercedarios, es decir, su amada pobreza y su amada libertad. Una de las cosas que el Señor me dio a conocer, dice Claret, que convenía se mortificase el misionero, era en la comida y la bebida. Entramos en la cuarta virtud apostólica, la mortificación. Ya desde sus correrías misioneras por Cataluña y Canarias, siempre trató de vivir de forma austera y sobria, porque estaba convencido que así edificaba a los demás. En Madrid se abstenía de muchas cosas, especialmente durante los convites de palacio. Por otra parte, él mismo reconocía: yo naturalmente gusto más de unas cosas que de otras, como todos. Incluso señala algunas cosas que le gustaban: la carne, el vino, el aguardiente y los licores, que dice él mismo, en otro tiempo los había bebido. Sin embargo, esta abstinencia de comida y bebida he conocido que es muy edificante y en el día de hoy necesaria. ¿Necesaria para qué? Para estar libre de uno mismo y para estar atento al bien de los demás y para servir a los demás. Esta austeridad era el modo apostólico de cuidar de los demás. De allí que lo recomendara también a sus misioneros. Dice en la autobiografía: hallándome en Segovia el año 1859, día 4 de septiembre, me dijo Jesucristo: la mortificación en la comida y bebida has de enseñar a los misioneros, Antonio. Y la Santísima Virgen, a los pocos minutos después, me dijo: así harás fruto, Antonio. El tercer punto de nuestra meditación se titula Algunos cuidados específicos.
podemos ver que el cuidado de los demás como misionero fue una constante en toda la vida de Claret. En Viladrau, ante la falta de médicos a causa de la guerra civil, dice: «Me fue preciso hacer yo de médico corporal y espiritual, y así fue como empezó a correr la fama de que yo curaba y venían enfermos de distintos lugares». La predicación itinerante de las misiones populares en Cataluña y Canarias y la organización de instituciones apostólicas fueron una respuesta a una necesidad que él mismo constató, tal como lo expresó en la carta al nuncio cuando renunció al nombramiento de arzobispo de Santiago de Cuba. Viendo la grande falta que hay de predicadores evangélicos y apostólicos en nuestro territorio español, los deseos tan grandes que tiene el pueblo de oír la divina palabra y las muchas instancias que de todas partes de España hacen para que vaya a sus ciudades y pueblos a predicar el Evangelio. Con audacia y valentía, Claret recorrió los caminos llevando este remedio, la palabra. En Cuba, los cuidados se multiplicaron. En mayo de 1852, al finalizar su primera visita pastoral, escribió a la reina diciéndole: «Ya he recorrido, señora, gran parte de mi vasta diócesis. Ya he palpado por mí mismo las llagas de que adolece. He estudiado el mal en sus resultados. He descubierto su origen, y no es otro que abandono y perfidia». Dicho abandono era doble. El pueblo se sentía abandonado por sus sacerdotes porque ellos mismos se encontraban en una situación grave de abandono tanto espiritual como material. Y dicha perfidia él la veía en el ataque de las sectas protestantes y en la explotación del pueblo por parte de hacendados y autoridades. Durante los años que estuvo Claret en la isla, no hizo otra cosa que cuidar las múltiples dolencias de aquel pueblo. Es curioso que en el número 562 de la autobiografía, Claret comienza su relato de todas las obras que hizo en la isla diciendo: «Con la ayuda del Señor cuidé de los pobres». El arzobispo misionero se dedicó a cuidar de los más débiles, de los más desfavorecidos. Estos pobres tenían rostros diversos. Apenas llegado a la isla, se preocupó de atender la grave situación moral y económica de sus sacerdotes. Quedó impactado ante la enorme tragedia de los esclavos, pero sabía que si denunciaba públicamente este mal, sería desterrado inmediatamente. De allí que tomó una actitud realista y práctica. Con prudencia y astucia, reconoció la dignidad de hijos de Dios de los esclavos y exigió en una carta pastoral que fueran tratados como auténticos miembros de aquellas familias a las que ellos servían. Otro grupo de pobres que no le dejaron indiferente fue el de las mujeres negras explotadas y abusadas por parte de los poderosos. Para ellas luchó denodadamente en favor de una interpretación amplia de las leyes hasta conseguir la obligatoriedad del matrimonio mixto en aquellos casos. Para los campesinos que se encontraban abandonados a su suerte, además de atenderles pastoralmente, escribió para ellos 2 obritas, Reflexiones sobre agricultura y las delicias del campo. Esta última tuvo un gran éxito y justamente fue escrita pensando en la casa de beneficencia que comenzó a instalar en Puerto Príncipe, pero que lamentablemente no pudo concluir. El plan de esta obra era recoger a los niños y niñas pobres, que muchos de ellos se pierden por las calles pidiendo limosnas, decía Claret. Sin embargo, consiguió fundar en Santiago con la Madre Antonia París una congregación religiosa para atender la educación de las niñas y gestionó la venida de algunas congregaciones educadoras masculinas
aunque llegaron después de su partida. Un momento particularmente dramático de cuidado del pueblo de Cuba tuvo lugar en 1852. Desde agosto hasta diciembre, la isla sufrió varios terremotos que provocaron grandes destrozos. Además, en octubre, la ciudad de Santiago, de manera especial, comenzó a sufrir la devastadora epidemia del cólera morbo, que se llevó la vida de más de 2.700 personas. El panorama de la ciudad era realmente macabro. Gente que pedía auxilio abandonada, cadáveres que se amontonaban porque nadie se atrevía a tocarlos. Escenas bastante parecidas a las que hemos visto en este tiempo de pandemia. El 20 de diciembre, Claret escribió al nuncio diciéndole: Dios nuestro Señor nos prueba por todo estilo, singularmente con terremotos, peste, y como si fuera poco, se ha añadido un incendio en esta ciudad, que es la que más ha sufrido. De modo que por 2 veces he suspendido la misión y visita para venir a Santiago a consolar y asistir a los de esta ciudad. El arzobispo entiende en aquel momento tan duro que su ministerio es el de la consolación y el cuidado de los heridos y los más damnificados. En Madrid amplió su idea de pobreza. No existía solamente una gran pobreza económica, sino también una pobreza humana, y era precisamente el caso de la reina. La historia se ha encargado de resaltar los excesos de la vida afectiva de Isabel II. Sin embargo, la entrenada mirada de Claret como cuidador de los pobres le permitió descubrir detrás de la soberana a una mujer necesitada de la misericordia de Dios y de una palabra cercana que le ayudara a orientar mejor su vida cristiana. La Casa de Madrid se convirtió en el lugar de acogida de los pobres. El primer biógrafo de Claret dice: su casa parecía la de los pobres. A la hora de la audiencia era tanto el concurso de mendigos y necesitados que en algunas ocasiones costaba trabajo el penetrar por en medio de ellos y subir la escalera. Ya en los propósitos de 1857 había escrito: para todo lo que mira mi persona, comida, cama y vestido, seré como avaro, tacaño y mezquino, pero seré generoso para los amigos y compañeros, y pródigo para los pobres y necesitados. Efectivamente, un día escribió a uno de sus colaboradores en Cuba explicándole que se encontraba urgido de dinero por diversos gastos y multitud de pobres, dice Claret, que se me comen vivo, y así me hallo en el caso de pedir limosna. Incluso un día empeñó su pectoral arzobispal para auxiliar a una persona pobre. Su actitud de cuidado se reflejó también en el cuidado de la naturaleza, de la casa común. Basta pensar en la situación en la que encontró las fincas del monasterio del Escorial y cómo se preocupó en que fueran productivas. Un elemento, por ejemplo, fue su preocupación por el aumento de miles de árboles frutales, entre ellos unos perales de exquisita calidad. Idéntico cuidado de la tierra había vivido ya en Cuba, cuando procuró una pequeña reforma agraria con terrenos desamortizados que estaban abandonados y a punto de parar en las manos de los más ricos. Claret propuso una alternativa diferente, una especie de pequeña cooperativa de los mismos campesinos. La misma casa de beneficencia en Puerto Príncipe estaba pensada como una escuela para enseñar a los niños, entre otras cosas, a cultivar la tierra. En el plan de la finca se nota su interés y cuidado por la naturaleza. Él mismo dice: toda la extensión de la finca yo la había hecho amurallar y cercar, y tanto alrededor como en las líneas de los cuadros hacía plantar de árboles de la isla y de afuera,
que allá se podían aclimatar y utilizar como un jardín botánico. Al efecto, yo por mis propias manos había sembrado más de 400 naranjos y crecían admirablemente. Hasta cuando iba por los pueblos a predicar, Claret no olvidaba de transmitir su amor por el cuidado de la naturaleza. Él dice en su obrita Reflexiones sobre la agricultura: este amor y deseo de su bienestar me obligaba en el decurso de la misión y visita pastoral por las parroquias de los campos a enseñarles el modo de sembrar y plantar e injertar. El arzobispo, después de predicar y de confirmar, les enseñaba a sembrar y a cultivar. Sin darse cuenta, Claret estaba redescubriendo sus raíces agrícolas, las que le venían de la familia materna. Hubiera sido también un buen agricultor. Esto explica que luego en Viladrau conociera el valor curativo de las hierbas y las utilizara también para curar a los enfermos. El último punto de nuestra meditación centrado en nosotros hoy se titula Llamados a vivir como cuidadores. Claret releyó toda su vida desde la siguiente clave: la divina providencia siempre ha velado sobre mí de un modo particular. Así lo fue experimentando a lo largo de toda su vida. Por ejemplo, cuando pasó por Marsella camino de Roma para ofrecerse como misionero, al recibir las atenciones de un sujeto anónimo, afirmó: todos aquellos 5 días estuvo conmigo tan fino, tan atento, tan amable y tan ocupado de mí, que parecía que su gran Señor le enviaba para que me cuidara con todo esmero. Saberse cuidado por Dios a través de los demás le llevó a cuidar de los hermanos en nombre de Dios. Claret dio gratis lo que había recibido gratis. Lo expresó en sus propósitos de 1865. Tendré para con Dios corazón de hijo y de esposa, para conmigo mismo corazón de juez, y para con el prójimo corazón de madre. Toda su vida fue una experiencia de saberse cuidado y de cuidar con esmero de los demás. ¿Cómo traducir todo lo que hemos visto en la entrega y la ascesis de Claret para el momento actual? Claret no era un estoico que procuraba virtudes para ser perfecto espiritualmente. Claret era un hijo, se descubría hijo amado de Dios y quería ser un misionero que cuidara de todos los demás. Por eso cultivaba las virtudes, para estar a punto, para ser libre, para amar. Nosotros nos encontramos en una sociedad que habla mucho de libertad, pero en realidad corremos el riesgo de quedar atrapados sin darnos cuenta en una serie de condicionamientos que limitan muchísimo nuestra libertad. Nuestra vocación cristiana y misionera es una llamada a estar atentos para ser verdaderamente libres. La verdad nos hará libres y así poder amar y cuidar a nuestros hermanos. ¿Cómo podemos ser concretamente libres para cuidar? Habrá circunstancias en las que la misión nos exigirá vivir en una situación dura de pobreza para participar de la vida del pueblo. En otras, la mayoría de veces, supondrá siempre la superación del consumismo y de un fácil aburguesamiento, en los cuales con tanta facilidad nos podemos instalar hasta sin darnos cuenta. Otra tentación puede ser el uso adictivo de los medios de comunicación y de las nuevas tecnologías, incluso justificando excesos bajo capa de motivaciones apostólicas, pero que nos quitan libertad, nos consumen el tiempo y paralizan nuestra energía misionera
convirtiéndonos en consumistas de cosas que a veces ni siquiera nos sirven. El misionero todo lo tiene que vivir siempre con la misma finalidad: ser libres para estar a punto y cuidar apostólicamente a los hermanos. Solo quien es capaz de renunciar y privarse de gustos que podrían parecer justificables estará realmente disponible para entregar su vida cuidando de los demás. ¿Qué virtudes apostólicas tenemos que cultivar hoy para ser libres y cuidar de nuestros hermanos? Que el Señor nos bendiga y nos ayude a vivir desde la clave de sabernos cuidado para desgastarnos cuidando a nuestros hermanos.